pues como ustedes ya vieron el título, versa sobre un conflicto pues actual, del cual pues estamos enterados al menos a través de lo que nos dice la prensa, pero pues justamente gracias a la exposición que vamos a tener esta noche, pues vamos a tener ahora sí que un conocimiento más formal de dicho conflicto. Para exponer esta conferencia pues tengo el gusto, el privilegio de presentarles precisamente a Felipe Gómez Alfaro, quien ha sido brillante alumno en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde pues ya concluyó sus estudios de licenciatura en Historia, obteniendo ya su título de licenciado en Historia con mención honorífica, y precisamente con un tema relacionado también con el Islam en México, que es el área de especialidad a la cual pues quiere consagrar Felipe, y que pues le ha valido también ya propiamente su ingreso al Colegio de México para hacer sus estudios de posgrado. Así que pues para mí es doblemente un orgullo presentarlo ante ustedes esta noche como uno de nuestros más jóvenes y prometedores especialistas en Islam, de los cuales pues tenemos muy pocos en México. Así que pues les damos la más cordial bienvenida y espero disfruten esta conferencia. Pues agradecerles a todos por haber asistido y también agradecer a la maestra por la presentación. Bueno, vamos a abordar en esta ocasión el conflicto palestino desde la perspectiva islamista. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando pensamos en el conflicto palestino, inmediatamente lo relacionamos con muchas cosas. Por ejemplo, si es un conflicto entre árabes, israelíes, si es un conflicto entre judíos y musulmanes, etcétera, ¿no? De pronto nos olvidamos que incluso dentro de esta población palestina hay un porcentaje importante de cristianos que ciertamente ha venido decreciendo en el último siglo, motivado tanto por las adversidades económicas como por las adversidades políticas posteriores a la creación del Estado de Israel en 1948. Pero bueno, en esta ocasión dado que este es un ciclo de religión, vamos a abordar precisamente cómo el Islam como religión puede enfrentar un conflicto de esta trascendencia para esta religión como civilización que es también. Bueno, el conflicto palestino formalmente podemos ubicarlo con la Declaración Balfour, que se da en 1917, la cual promete a los judíos un hogar nacional en Palestina. La tierra de Palestina no era una tierra inhabitada, como ya todos sabemos. Bueno, la habitaban los palestinos, los árabes concretamente, desde muchos siglos atrás. Sin embargo, bueno, pues esto obviamente generaría un conflicto entre los dos pueblos, el pueblo judío de origen europeo que iría poblando esta región, como el pueblo palestino asentado en la misma. En 1948 es cuando se va a formalizar la creación del Estado de Israel, y esto para la sociedad árabe o musulmana, como la queramos ver, va a tener consecuencias catastróficas, al grado de que va a ser un acontecimiento que será conocido como la Nakba, que en el idioma árabe significará desastre o catástrofe. Y este nombre se lo dará precisamente un periodista llamado Constantin Suari, que es un libanés, pero bueno, finalmente va a quedar muy acorde con todo lo que simbolizaba esta creación. ¿Por qué es tan trascendente? Bueno, ¿por qué es tan catastrófico para la mentalidad árabe como musulmana este hecho? ¿Sí? ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, independientemente de la perspectiva humanitaria, es decir, del desplazamiento de refugiados que hubo después de la Nakba, de los territorios que fueron, no solo de los territorios que fueron designados por la ONU para la creación del Estado de Israel, sino de aquellos que se ganaron durante el conflicto bélico que se dio en este año, 48-49, y que se extendieron hasta lo que se conoce como la línea verde, que si ustedes han visto un mapa de Israel o Palestina, como queramos llamarla, nos vamos a dar cuenta que hay dos regiones
que están ocupadas, que son Cisjordania y Gaza. Bueno, esas fueron las regiones que quedaron fuera de la línea verde. El resto fue ocupado por las fuerzas militares israelitas. Como les decía, independientemente del hecho humanitario, nos vamos a confrontar con que el Islam es una religión que hace un énfasis muy estricto en los aspectos sociales y por lo tanto en los aspectos políticos. El Islam es una religión que desde su origen se va a encontrar entre, si es en que no solo es una creencia que tiene dogmas, ritos, aspiraciones de salvación, escatologías, narrativas míticas, etc., sino que también es una religión que desde su origen van a ser como una comunidad, llamémosle o no Estado, y bueno, y también en el Corán va a estar contenido cuáles van a ser lo que desea la divinidad de la humanidad. En este caso, Dios expresará en el Corán, que es el libro revelado a los musulmanes, que ellos serán los depositarios de su autoridad en la tierra. Y la autoridad será transmitida, bueno, lo que representa la autoridad será transmitido a través de la ley contenida en el Corán, o sea, a través de la revelación. Entonces, bueno, incluso en esta imagen que ya es aproximadamente del siglo XVI, podemos ubicar como, por ejemplo, un ángel está entregándole lo que es la ciudad ideal al profeta Mahoma. Esto obviamente es una representación simbólica, iconográfica de toda esta mentalidad, de toda esta ideología respecto a la importancia del Islam como proyecto divino. La siguiente, por favor. Bueno, por otra parte, hay que hablar también cómo se relaciona el Islam con otras religiones. En un primer momento, el profeta Mahoma se va a establecer en la ciudad de Medina y va a concertar una alianza con las distintas tribus que habitaban esta pequeña ciudad, que estaba muy cercana a la Meca, de donde él era originario y donde comenzó a predicar el Islam. Bueno, después de un tiempo de mucho acoso por parte de los mequíes, o sea, de la gente de Meca, el profeta va también a romper al interior de la propia comunidad que se había fundado con algunas tribus específicamente de origen judío. Y esto va a dar lugar a una masacre que la historia musulmana le va a dar muchas interpretaciones. Algunos hablarán de que el profeta Mahoma sintió celo por no haber sido reconocido por los judíos como un profeta dentro de la línea de los profetas de Israel, pero por otra parte, algunos historiadores sostienen, y el propio Corán, que en realidad lo que pasó con los judíos es que rompieron la alianza e intentaron matar al profeta. Entonces, bueno, estas dos visiones siempre van a estar presentes. Nosotros como historiadores o como investigadores jamás podremos determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió, pero bueno, lo que ocurre como hecho es que finalmente hay una masacre de algunos judíos, otros tantos son expulsados de Medina, y bueno, y eso sentará un precedente en la relación que se va a establecer interreligiosa con los judíos. En el caso de los cristianos no ocurrió así. Con los cristianos fue otro tipo de relación. Después de este acontecimiento, el profeta va a transformar la relación con las comunidades no musulmanas. ¿De qué manera? Por ejemplo, va a haber unos judíos que van a estar establecidos en el oasis de Jaibar, que también se encuentra en la península arábiga. A ellos los va a aceptar dentro de la nueva comunidad política que está construyendo el Islam, pero a cambio de que ellos acepten la condición de protegidos. Es decir, los no musulmanes pueden integrarse dentro de la comunidad islámica, llamémosla así, pero reconociendo antes que nada la autoridad, la soberanía del Islam por sobre todas las cosas, y pagando una capitación de protección. Al mismo tiempo, durante toda la historia del Islam, estos estuvieron exentos de impuestos, impuestos de servicio militar. No nos imaginemos que eran unas comunidades perseguidas, como por ejemplo fue en el caso de los no cristianos en Europa. Incluso tenemos los casos, por ejemplo, de judíos que llegaron a ocupar importantes puestos en la administración pública, sobre todo en el cargo de finanzas, incluso grandes banqueros. Igual lo mismo para los cristianos. Eran sociedades estamentales.
y eran sociedades también gremiales. Cada grupo se dedicaba a distintas actividades mercantiles, productivas. Entonces, bueno, pues esto podía conciliar una armonía entre todas ellas. Y al mismo tiempo también hay que decir que judíos y cristianos, aun cuando se llame por muchos investigadores de civilización islámica, es islámica porque el espíritu que dinamizó todo este desarrollo cultural fue el Islam, pero en ella también participaron cristianos y también participarían judíos. La siguiente, por favor. Bueno, también hay que tomar en cuenta una cosa. El Islam nace en la adversidad. El Islam nacerá precisamente, esta imagen la debe haber puesto primero, de hecho, cuando Mahoma comienza a recibir la revelación coránica, él va a enfrentar a la comunidad de la Meca. La comunidad de la Meca era una aristocracia establecida que sostenía ciertos privilegios con base en la desigualdad social. Es decir, era una comunidad mercantil y la revelación de Mahoma pues representaba pues atentaba contra sus intereses, atentaba contra el status quo, representaba un cambio, una reforma moral, una reforma social incluso, y pues bueno, era de alguna manera vista con cierto peligro. El profeta va a tener que huir hacia Medina en el año 622, va incluso a ser perseguido por estos grupos, se va a tener que refugiar en una cueva, cuenta un mito. La siguiente, por favor. Como les decía, en Medina ya va a establecer una alianza con las distintas tribus del lugar, va a recibir el acoso de los mequineses, y finalmente va él a procurar, él como un objetivo político durante su vida, va a enfatizar siempre en recuperar la Meca, es decir, en liberarla del paganismo al que estaba sometida, del paganismo, y incluyendo en el paganismo toda esta desigualdad social, ¿no?, que existía en la propia Meca. Entonces, bueno, él va a ser el primero en hacer énfasis en el yihad como un recurso político. Hay que tomar en cuenta una cosa, que cada hombre es producto de su época, independientemente de que sean fundadores de religiones, etc. Entonces, bueno, pues el profeta nace en una sociedad árabe donde la guerra era parte de la política, donde la guerra era parte de la economía también. Había muchos razzias o guerrillas de saqueo a aldeas, guerrillas también para asaltar caravanas, etc. Y bueno, y el profeta, como hombre de su época y como árabe que era, pues también iba a hacer lo mismo, ¿no? Sin embargo, en el caso del Islam, al ser esta también una religión, ideología y política se van a entremezclar. Y lo vamos a ver esto a lo largo de toda la historia del Islam, por ejemplo, en las distintas batallas que se van a dar, no solo entre musulmanes y cristianos, porque de pronto así es como nos imaginamos la historia, ¿no?, o musulmanes y judíos, no, sino entre los distintos grupos religiosos y políticos que se van a ir formando dentro del Islam. Por ejemplo, esta es una imagen de la batalla entre las tropas de Hussein con las de Yazid. Hussein era hijo de Ali, un chiita, Yazid hijo de Muawiyah, un omeya, y aquí estaban disputando el poder y al mismo tiempo la dirección de la comunidad. La siguiente, por favor. Ahora, otro aspecto para antes de profundizar ya en el tema es el simbolismo de Palestina. Bueno, Palestina es muy importante en la historia del Islam. No solo porque encierra un simbolismo religioso, sino que también está dentro del núcleo formativo de la civilización árabe-musulmana. En cuanto a las referencias míticas, debo mencionar que Jerusalén, como todos sabemos, es una ciudad que tiene una tradición religiosa que se remonta hasta el judaísmo. El Corán, el Corán y el Islam, al ser una religión del libro, al igual que el cristianismo y el judaísmo, va a tener muchas referencias de estas dos tradiciones. Además, hay que tomar en cuenta que las tres en su origen fueron religiones semitas y que pueden estar inscritas dentro de una mentalidad, dentro de un pensamiento que las ligaba. Nos podemos imaginar al Islam de dos maneras con relación al judaísmo y el cristianismo, como una especie de edificio, como lo plantean muchos musulmanes, donde el Islam es la parte de arriba de este edificio y el judaísmo los cimientos, o bien también nos podemos imaginar
como una especie de árbol, de donde nacerán estas tres religiones y muchas otras más, algunas de las cuales ya han desaparecido y otras se han incorporado dentro de estas religiones universales. Palestina precisamente estaba en este núcleo geográfico y, bueno, pues como les decía, tiene una tradición religiosa importante, sobre todo este espacio sagrado que es el templo, es el monte del templo. Aquí estuvo precisamente el templo de Jerusalén, construido primero por Salomón y luego después de que, me parece que fue después de que Ciro les permite regresar de Babilonia, lo vuelven a construir. Este templo va a ser destruido ya por los romanos al inicio de nuestra era. Sin embargo, cuando llegan los musulmanes, bueno, al mismo tiempo, en este lugar también se va a levantar un santuario muy importante que se conoce como el Domo de la Roca, que va a ser levantado por los musulmanes. ¿Por qué en este lugar? No solo porque era el centro de la sacralidad, de una sacralidad que ya se había establecido en Palestina, no estrictamente judía, digamos una sacralidad regional, porque después de ser destruido el templo, se van a establecer en esta región un altar a Zeus, y después de un altar a Zeus la ciudad va a ser cristianizada por Helena y Constantino después del edicto de Milán, cuando Constantino reconoce el cristianismo como religión de Estado, aun cuando, como vimos, hasta donde sabemos, creo que nunca se convirtió al cristianismo. Y bueno, cuando llegan los musulmanes ya en el año 640 y tantos, pues esta región donde estaba el templo estaba abandonada. Los santuarios del cristianismo estaban ubicados en otros lugares que eran espacios más sagrados para el cristianismo, como por ejemplo el Calvario y otros montes. Incluso hay una anécdota de que cuando llega el segundo califa del Islam, Omar, a rezar a Jerusalén después de su toma, el patriarca de Jerusalén le entrega la ciudad y él le pregunta: ¿dónde puedo rezar? Y dice el patriarca: pues puede rezar aquí en el santuario donde fue crucificado Cristo. Entonces le dice Omar: no, porque si yo rezo aquí, toda mi descendencia, bueno, todos mis seguidores van a querer venir a rezar a este mismo lugar. Entonces le dice: bueno, pues reza en donde tú convengas mejor. Entonces Omar comienza a deambular por la ciudad, encuentra que el monte del templo está abandonado, y ahí mismo, en términos míticos, ocurre un hecho muy importante para el Islam, que será la ascensión del profeta por los 7 cielos, donde después de subir por estos 7 cielos se va a encontrar con Alá y va a obtener de él la confirmación como último profeta, como el profeta que va a cerrar ese ciclo de profecía que está contenido también en la Biblia, que está contenido en otros libros sagrados, etc. La siguiente, por favor. Entonces ahí cuenta la leyenda que no identificaban exactamente en qué punto había subido el profeta. Finalmente encontraron una piedra en donde al mismo tiempo se dice que ahí pudo haber sido sacrificado Isaac o Ismael, según la perspectiva de que se vea, por parte de Abraham, y al mismo tiempo en donde Jesús tuvo un encuentro espiritual. Ellos relacionan que uno de los sermones más importantes de Jesús fue dictado en este lugar, aunque bueno, esto no es cierto, pero bueno, ellos lo relacionan así. Entonces le dan toda una connotación religiosa que va a ir alimentando al Islam. Al mismo tiempo, también Jerusalén durante mucho tiempo fue el lugar hacia donde se dirigió la oración, durante un tiempo en el que cuando Mahoma se sigue en Medina y está en conflicto con la Meca, modifica la orientación hacia donde se va a dar la oración. Después ya lo hará nuevamente hacia la Meca. Entonces, bueno, pues también tiene esta importancia sagrada dentro del periodo mítico para el Islam. Como les decía, está en el núcleo formativo de la civilización arabo-islámica. Si tomamos en cuenta que lo podemos ubicar, por ejemplo, entre Kufa, Basra, Bagdad, Medina, Meca, el Cairo, Alejandría, Damasco. O sea, si hacemos aquí un cuadrado, pues vemos que, por ejemplo, Palestina está dentro de este núcleo formativo. La siguiente, por favor. Bueno, y otro aspecto también muy importante que sobre todo ha resaltado en la actualidad, el aspecto de las cruzadas. Las cruzadas no fueron tan importantes para la historia musulmana como lo fueron para nosotros.
Sin embargo, para los sirios y para los palestinos sí quedó un recuerdo vivo, sí quedó guardado en la memoria colectiva y transmitido de generación en generación. La siguiente, por favor. Es muy recurrente recordar por parte de los musulmanes las hazañas de Saladino. Saladino, quien logra reconquistar Jerusalén de los cristianos. Originalmente Saladino no quería hacer eso. Saladino simplemente quería conquistar el imperio, el estado fatimita, que era un estado opositor al califato de Bagdad. Lo hace. Ya después, cuando ve que sigue habiendo conflictos con los cristianos y que su autoridad depende de poder recuperar plazas que ellos tenían en Palestina, es cuando va a decidir conquistar Jerusalén. Su descendencia, concretamente el califa Kamil, la va a entregar nuevamente a un cristiano, a Federico II, para que pueda administrarla como parte de un acuerdo político entre ellos dos. Entonces, bueno, esta ciudad, que si bien es muy importante para el Islam, incluso el santuario del Domo de la Roca está considerado como el tercero en importancia después de la Meca y Medina, si nos damos cuenta, no tuvo una importancia tan grande como lo tiene en la actualidad, aunque en ningún momento fue como por ejemplo otras ciudades importantes como Cairo o como Caiguirán, Córdoba, que bueno, sí eran ciudades importantes pero que no tenían una connotación sagrada. Esta sí la tenía. La siguiente, por favor. Bueno, volviendo al presente, precisamente a lo que es el conflicto palestino, vamos a tomar en cuenta también algo muy importante. Cuando comienza la migración judía a Palestina, los que van a tomar en un principio la dirección del movimiento palestino van a ser los ulemas, o sea, el clero. ¿Por qué? Porque el clero en el Islam siempre fue una especie de representante civil, una especie de opinión pública, distinto por supuesto a lo que entendemos por opinión pública en Europa. Era un intermediario entre el Estado y la sociedad, para decirlo en pocas palabras. Entonces, bueno, pues este hombre, conocido como el mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, él va a ser nombrado por el mandato británico en Palestina como mufti de la ciudad. Mufti es como la autoridad religiosa más importante y por lo tanto también es una autoridad jurídica. Entonces, bueno, este hombre, que gozaba no solo de esa legitimidad religiosa, sino de esa autoridad legal, pues va a ser un representante del movimiento palestino. Sin embargo, va a estar inmiscuido después en muchos escándalos porque se va a vincular con Adolf Hitler. Aunque hay que tomar en cuenta una cosa, aquí en la guerra es el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, si consideramos que los británicos tambaleaban en sus decisiones, si apoyaban a los árabes o apoyaban a los judíos, y finalmente decidieron que los judíos eran mucho mejores aliados frente a los alemanes, pues bueno, los palestinos tuvieron, en este caso más bien la facción de Amin al-Husseini, pues pactó con los nazis. Entonces, bueno, esto le va a causar un gran desprestigio a nivel mundial. Sin embargo, en el mundo árabe es una persona muy respetada todavía hasta la fecha. Incluso su sobrino es Yasser Arafat, y durante mucho tiempo Yasser Arafat, pues bueno, siempre habló bastante bien de él. La siguiente, por favor. Bueno, al mismo tiempo, en esta época en el Islam se estaba dando un proceso que se conoce como el reformismo islámico, que inicia como una especie de despertar cultural, no como una especie, como un despertar cultural conocido como la Nahda, que en términos religiosos se va a llevar a cabo dentro del Islam, o la reforma. La reforma religiosa manejaba de que había que renovar al Islam, había que hacerlo vigente con la modernidad. Entonces, van a surgir en esta especie de neo-islam, o más bien dentro de este Islam reformado, muchas organizaciones. Una de ellas será conocida como los Hermanos Musulmanes. Si bien en el Islam siempre hubo organizaciones en las que la sociedad se apoyaba o se integraba, como por ejemplo todas las cofradías sufis, ya en este momento en el que el sufismo, que es digamos la religiosidad popular, dotada de una mística, etcétera, va a entrar en un descrédito, pues bueno, estas asociaciones religiosas van a retomar ese espacio que estaban dejando los sufis. O sea, va a ser una especie de renacimiento del Islam escriturario, del Islam legalista, del Islam urbano y del Islam activo ante todas las cosas, ¿no?
esa militancia se va a reactivar y precisamente esta asociación, la Hermandad Musulmana, fundada en el año 1928 por Hassan al-Banna, que es precisamente de acá, pues va a ejercer mucha influencia en la política, sobre todo en Egipto, donde tiene su origen. Por ejemplo, aquí en esta foto vemos al mufti de Jerusalén, aquí está Ali Jinnah, que era de la Liga Musulmana de la India, aquí nos encontramos al secretario de la Liga Árabe, al rey de Libia, y varios ministros egipcios y de otros estados árabes. La siguiente, por favor. Entonces, la importancia en cuanto a la guerra del 48 de esas asociaciones que va a participar en ella, porque precisamente va a retomar lo que hacen los musulmanes en términos jurídicos, en términos políticos y sociales, es siempre, como muchas religiones, remontarse al origen y reproducirlo. Entonces, de alguna manera, lo que van a hacer los hermanos musulmanes pues va a ser retomar esa tradición de apoyar al resto de la comunidad cuando ésta se ve amenazada, o sea, retomar lo que hizo el profeta en Medina cuando la comunidad era amenazada por grupos externos a ella, y van a mandar una serie de voluntarios que no solo van a ser, en este caso van a ser religiosos, pero se van a entremezclar con otros voluntarios que eran laicos, enviados por otros países árabes y por una serie de tropas venidas a menos que no van a tener nada que hacer frente al ejército de Israel, que tenía mucho armamento y estaba muy bien organizado. La siguiente, por favor. Sin embargo, ¿qué pasa? Como les decía, la Nakba va a crear una especie, no solo un conflicto, sino un trauma social, y va a ser un vector del cambio político en la región. Las repercusiones que va a tener, por ejemplo, en Egipto va a ser una revolución que va a ser laica, esta no va a ser religiosa, pero en esta revolución van a participar precisamente los hermanos musulmanes. Entonces los hermanos musulmanes, que inicialmente se asociarán con los revolucionarios, va a llegar un momento en que van a ser desplazados por estos y van a ser relegados. Entonces, a partir de esta serie de acontecimientos, del triunfo de los judíos frente a unos musulmanes desacreditados militarmente, desacreditados políticamente, débiles, etc., y si lo combinamos con un gobierno que a juicio de estos organismos es un gobierno corrupto, es un gobierno que está imitando a los movimientos occidentales como son el liberalismo, el socialismo, etc., pues va a ir construyendo una ideología paralela a la ideología dominante. Los hermanos musulmanes van a ser acusados en el año del 54 de intentar matar a este hombre que es Jamal Abdel Nasser, que fue el líder, fue el cerebro de la revolución de los oficiales libres. En este momento él puso a Naguib como presidente, pero en realidad el verdadero cerebro era este hombre. Al año siguiente va a renunciar Naguib y él va a tomar el poder hasta el 70 en que muera. Entonces, bueno, en este tiempo los hermanos musulmanes van a ser perseguidos, muchos van a terminar en prisión. Nunca se sabrá si sí fueron si sí intentaron matar a Nasser o no, eso no, o a lo mejor algún día lo sabremos. Lo veo un poco difícil, pero la idea es que los hermanos, al ser perseguidos, muchos se tuvieron que exiliar, y se exiliaron también, por supuesto, con sus ideas. Hassan al-Banna, por ejemplo, el que vimos en la foto anterior, había sido ejecutado no por Nasser, sino antes incluso de esta revolución, inmediatamente después del triunfo de Israel en la guerra por Palestina del 48, va a haber muchas protestas sociales, Hassan al-Banna va a ser ejecutado por el rey, etc. Y bueno, pues esto se va a seguir repitiendo y va a ser visto por esas asociaciones como signos divinos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa entonces nuevamente en Palestina? Pasan de entre el 48 y el 67 19 años en los que Israel no es derrotado como habían prometido los líderes árabes. Los líderes árabes se le habían jugado a que Israel no tenía una legitimidad y por lo tanto no tenía derecho a estar ahí, no tenía derecho a existir y tenía que ser expulsado. Igual en ese momento era legítima su posición, considerando que pues, bueno, era una tierra que había sido habitada por otros, de la que habían sido despojada. Pero bueno, ya había pasado una generación, ya era 1967. Israel había demostrado que había llegado literalmente para quedarse, o cuando menos por un largo tiempo. En el 67 van a ser derrotados nuevamente los árabes, pero estos árabes
con este euforia nacionalista, crecidos moralmente, etcétera, van a ser derrotados sí por un Pearl Harbor, o sea, por un ataque sorpresivo. Pero esta derrota va a ser interpretada no solo por estos grupos, sino por toda la sociedad, casi como la del 48. Y van a ver que son otros signos que están figurando y que corresponden a todo este mensaje que están construyendo, con base, por supuesto, en las narrativas sagradas del Islam. Entonces, si bien es una derrota para los árabes, va a ser una victoria para algunos sectores dentro de la sociedad árabe, como por ejemplo los hermanos musulmanes y otros grupos, otros estados que se han afiliado más hacia una tendencia religiosa, como son las monarquías de la península arábiga. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la lucha por Palestina, como les había dicho, se habían fundado muchos organismos laicos, como por ejemplo la Organización para la Liberación de Palestina, que ha tenido 3 dirigentes históricos. En la actualidad ya tiene otro nombre, Autoridad Nacional Palestina. Desde el 93 cambia el nombre. Era un movimiento laico, no era religioso, era incluso, la siguiente por favor, no, la siguiente por favor. Bueno, era incluso de tendencia socialista, hasta cierto nacionalista socialista, como eran la mayoría de los países árabes durante estas 2 décadas, o sea, Siria, Egipto, y sin embargo, había también movimientos religiosos que estaban operando en Palestina, pero en este momento todavía muy al margen. Será precisamente después del 67, cuando son derrotados estos grupos laicos, nacionalistas, socialistas, estas ideologías, que habrá un resurgimiento de lo religioso en el mundo árabe. O sea, este trauma va a hacer que la sociedad se refugie en lo que puede representar para ellos una seguridad. Y en este caso el único seguro van a ser los mensajes escatológicos. El único proyecto que puede triunfar dentro de esta lógica va a ser el del Islam. Va a ser el proyecto que está contenido en el Corán. Bueno, siguen ocurriendo signos. En el 69, la mezquita del Aqsa, que se encuentra en el monte del templo que les enseñé, va a ser incendiada por extremistas judíos. Entonces, bueno, pues en este momento los países árabes se van a unir en una conferencia, van a crear el Comité Al-Quds o Comité Jerusalén. Por cierto, Al-Quds es el término árabe para Jerusalén, que significa la santa, para que vean lo importante que es Jerusalén. Se van a reunir en Rabat y va a dar lugar incluso a que conformen la Organización de la Conferencia Islámica, que va a ser un organismo internacional análogo a la Organización de Naciones Unidas, que va a incorporar a todas las naciones musulmanas y va a tener de alguna manera el espíritu de la obra en el sentido de integrarlos, pero un espíritu musulmán en el sentido de distinguirse de las asociaciones que se han creado, las asociaciones internacionales que representan una ideología que no es musulmana, sino una ideología que es externa y que encuentra sus raíces en la modernidad europea. La siguiente, por favor. Bueno, precisamente este será el rey Faisal de Arabia Saudita, será uno de los grandes promotores de esta Organización para la Conferencia Islámica. La siguiente, por favor. Y como vemos, pues precisamente, si aunamos la deslegitimidad de los movimientos nacionalistas y la relegitimación del aspecto religioso en la política árabe musulmana, y al mismo tiempo que las monarquías del Golfo pues estaban llenando de petrodólares y que podían ejercer a través de ellos mucha influencia económica y política en el mundo árabe, pues vamos a ver que estos van a volver a tomar un papel central dentro de lo que será la conducción del movimiento palestino. Egipto no se va a rendir, perdón, y en este caso, bueno, aquí es una conferencia que se da en el Cairo, ya es cuando se va a nombrar a Yasser Arafat como el dirigente de la OLP. Yasser Arafat y Al-Fatah, que es un movimiento, la siguiente por favor, es un movimiento estrictamente laico todavía, que desde un principio va a dominar, junto con otros organismos como el Frente de Liberación Popular Palestino, que es socialista, lo que es la OLP. La siguiente por favor. Sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, va a haber otro conflicto. Egipto va a
ir a la guerra nuevamente contra Israel, lo van a secundar otras naciones árabes en el 73, van a recuperar algunos de los territorios perdidos, pero nunca ni Gaza, ni Cisjordania, que son, digamos, ahora los territorios palestinos, ni los altos del Golán, que son sirios. Lo que van a lograr recuperar va a ser el Sinaí. Sin embargo, en estas negociaciones va a ocurrir que Anwar Sadat, el representante de Egipto, que todavía sigue siendo la cabeza política del mundo árabe, va a negociar con Israel. Y esto va a ser visto como una traición. Entonces, a partir de este momento, todos estos, bueno, aquí están firmando los acuerdos de Campo David I, es el presidente egipcio Anwar Sadat. En la foto anterior estaba hablando con el parlamento israelí, cosa que no, o sea, se estaba reconociendo la existencia del Estado de Israel. Aquí está con el presidente Menachem Begin, en la Knesset, el presidente egipcio Sadat. Aquí ya finalmente ya no solo está reconociendo, ya no solo reconoce simbólicamente, sino ya está firmando el reconocimiento de la existencia de Israel. La siguiente, por favor. Y bueno, y como les decía, todos estos signos que son percibidos por estos grupos religiosos, y por gran parte de la sociedad que estaba empobrecida y que buscaba respuestas religiosas a sus problemas sociales. ¿Por qué? Porque, como les digo, en el Islam siempre la religión, la ideología se confunden. Entonces muchos conflictos económicos o políticos se dirimen en términos estrictamente religiosos. Puede llegar el momento. Bueno, ¿qué pasa? Finalmente, como Anwar Sadat había negociado con Israel, va a ser asesinado en el año 1981. Va a ser asesinado por un hombre llamado Khalid al-Estambulí, y cuando lo mata pronuncia una frase que va a ser épica, que es: maté al faraón. ¿Por qué maté al faraón? Porque ya desde unos años atrás un teórico del islamismo había hablado de que con la revolución de los oficiales libres, lo que había ocurrido en Egipto era simplemente el retorno de los faraones. Y va a tomar una analogía del Corán, en la cual el profeta Moisés o Musa va a confrontar al faraón. Es una narrativa coránica que también podemos encontrar en la Biblia. Yo creo que muchos la conocemos en el Éxodo. Entonces, bueno, pues precisamente es esta oposición entre el profeta Musa, el representante de Dios, y el faraón, que es despótico, etcétera, que se opone al representante de Dios. Por lo tanto, aquí, en términos escatológicos, religiosos, está habiendo una lucha de fuerzas divinas contra fuerzas malignas, oscuras. Bueno, esa es la interpretación que le están dando. Al mismo tiempo, la siguiente, por favor, va a haber un hombre conocido como, bueno, llamado más bien Sayyid Qutb, que va a ser el gran teórico del islamismo radical. Este hombre va a ser profesor de escuela primaria y va a ser enviado por el gobierno egipcio durante los años 40 a estudiar a Estados Unidos. Él se va a Estados Unidos y le impresiona el modo de vida norteamericano, regresa con una muy mala imagen de pero al mismo tiempo estamos hablando de que ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, comenzaba a darse la Guerra Fría, etc. La Unión Soviética buscaba posicionarse en el mundo árabe, pero si Estados Unidos no les gustaba a estos hombres, menos la Unión Soviética, porque era un estado declaradamente ateo. E incluso había perseguido durante la fase stalinista, que todavía no terminaba, a las asociaciones religiosas, en su mayoría cristianas, pero también musulmanes, porque en Rusia, si sabrán, hay muchísimos musulmanes, sobre todo en regiones como Kazán. Bueno, Sayyid Qutb lo primero que va a escribir va a ser un libro que se llama Justicia Social en el Islam, en donde va a demostrar él, a través de esta oposición que se da en el Corán entre los arrogantes y los desposeídos, como se les llama en el Corán, cómo se puede conciliar, cómo se puede llegar a darle beneficios sociales, por ejemplo a las viudas, a los huérfanos, como se maneja en el Corán. Y por supuesto que él, a través de un ejercicio que es muy común en toda la jurisprudencia islámica, que se conoce como el qiyas o la analogía, trasladar esto del periodo mítico al periodo presente. Bueno, Sayyid Qutb, para no hacerse la larga, va a escribir otro libro muy importante. Ese es el más importante de todos, que se conoce como Señales en el Camino, o sí, Pistas en el Camino, que
como su nombre lo indica, son los signos o las pistas que Dios está poniendo a la humanidad para que sigan su proyecto divino. Y estas pistas pues están precisamente contenidas en el Corán. Entonces él lo que enfatizará es que el mundo, bueno, la sociedad musulmana ha caído en una decadencia, ha caído en un periodo que se conoce como la yahiliya o la ignorancia. Sin embargo, es posible desarrollarse dentro de esta yahiliya constituyéndose en llamas o asociaciones. Y a través de esas asociaciones comenzar a predicar el Islam, o sea, comenzar a reislamizar. Lo que están haciendo ellos, si se dan cuenta, es retomar precisamente este periodo mítico del profeta cuando está en su confrontación con las autoridades de la Meca. Están haciendo exactamente lo mismo. Finalmente Sayyid Qutb va a ser asesinado en el 66, va a pasar casi toda su vida en prisión durante el tiempo de Nasser y lo van a ejecutar. Bueno, otro hombre muy importante, Omar Abderrahman, él va a escribir una fatwa que se conoce como el Pilar del Estado, en la cual va a manifestar que la cabeza del Estado es primordial para poder realizar el proyecto divino y que se puede clasificar al dirigente estatal dentro de 5 cánones que los podemos dividir en grados como por ejemplo de fiel, fiel pero desviado o completamente infiel. Y al presidente ya no nace porque nace en el 70, sino a Saddam le va a dar la categoría de infiel. Y es lo que dice en su fatwa. Su fatwa es una sentencia jurídica islámica. Él lo que dice en su fatwa es: si la cabeza del Estado es infiel, es completamente legítimo no solo rebelarse, sino incluso asesinarlo. Y fue lo que precisamente hicieron con Anwar Sadat, que también andaba jugando mucho con el islamismo, un poquito se juntaba con ellos, luego se peleaba con ellos, etcétera, ¿no? Pero bueno, este hombre precisamente va a ser muy importante porque en esta tesis del Pilar del Estado, todos van a hacer referencia hacia Palestina, porque Palestina va a ser el paradigma de lo que está ocurriendo en el mundo árabe, de los conflictos que ocurren en el mundo árabe. Si se pierde Palestina, insisto, es porque la sociedad musulmana, dicen ellos, no es musulmana realmente, está en la infidelidad, está imitando a Occidente, etcétera, etcétera. Se está asociando con otros íconos antiislámicos como son el socialismo, el liberalismo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo que él dirá en pocas palabras es: el camino a Jerusalén pasa por Bagdad. O sea, el camino a Palestina pasa por restaurar el Estado Islámico, pasa por restaurar el califato que había sido suprimido por Kemal Atatürk, que fundó la República Turca Moderna en el 1924. Bueno, estos personajes islamistas van a tomar una teoría que va a crear otro islamista, pero muy anterior, conocido como Rashid Rida, que habla de que se puede instaurar el califato ya no sobre una persona, sino sobre una especie de consejo que guíe a la comunidad, y que cada uno, a sí mismo, tiene parte de ese carisma, digamos, califático, heredado por Dios. Como les digo, si Dios elige al hombre como su representante en la tierra, por lo tanto le está transmitiendo desde ese momento la jilafa, como se dice en árabe, o sea, ese califatismo. Entonces todos de alguna manera tenemos ese califatismo y simplemente es cuestión de legarlo a representantes, como se había hecho tradicionalmente. Bueno, otra característica que van a tener todos estos grupos islamistas es que no son estrictamente ulemas, como por ejemplo el mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini. No, ellos ya son laicos. Algunos sí son ulemas, como por ejemplo este hombre, algunos no, como Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, como les decía, era un profesor de primaria. Era ulema fundado en Al-Aqsa. Si se dan cuenta, está ciego, porque es muy común que en el Islam los ciegos se dediquen a la religión, porque basta con memorizar el Corán, con memorizar las enseñanzas para tener el suficiente criterio. Incluso, pues, al rato les enseño una foto de Ahmed Yassin, se van a dar cuenta que también es ciego. Este hombre ahorita está preso en Estados Unidos, de hecho, por un atentado al World Trade Center, no el de las Torres Gemelas, sino un anterior. El siguiente, por favor. Este hombre era precisamente
el líder de la célula a la que pertenecía Khalid al-Istanbulí y la que mata a Anwar Sadat. Khalid al-Istanbulí, en la obligación ausente, retomará precisamente la tesis o la fatwa de Abdurrahman, ¿cómo era? Perdón, se me fue el nombre ahorita. Si le podemos regresar más para ver el nombre. De Omar Abdel-Rahman. Va a retomar esta tesis precisamente y en la obligación ausente va a decir que la primera obligación del musulmán, aunque no esté constituido en los 5 pilares que son credo, oración 5 veces al día y los viernes, ayuno del Ramadán, la limosna y la peregrinación a la Meca, esos son los 5 pilares del Islam. Él dice que el 6.º pilar, que es la obligación ausente, es la yihad. Y la yihad se tiene que hacer primero, empezando por el gobierno propio y luego pensar en los demás. Y cuando se dice pensar en los demás, todos estos están pensando en Palestina, tomando en cuenta que es no solo el vecino geográfico, sino es el referente simbólico de todo lo que está ocurriendo en el mundo árabe. Es el lugar donde se está dando esta lucha de fuerzas entre el bien y el mal, representados entre los musulmanes y las ideologías no musulmanas. La siguiente, por favor. Este hombre, Abdullah Azzam, va a lanzar una fatwa que va a ser, él se le conoce como el arquitecto del yihad, porque él va a ser palestino de nacimiento, él va a nacer en el año 1941 en lo que es Galilea, que actualmente está bajo la administración israelita. No es de los territorios palestinos, sino es concretamente de los israelitas. Entonces, su familia va a huir durante la Nakba de Israel. Él va a tener en ese momento 6 años, 7 años. Se van a refugiar en Egipto, va a estudiar en la Universidad del Azhar, que es la universidad religiosa más importante del Cairo, y ahí va a conocer también todas estas ideologías que estaban teniendo los hermanos musulmanes. Debo decirles que no hay que confundir a los de Al-Aqsa con los hermanos musulmanes, porque el Azhar, si bien el Azhar, perdón, es una universidad religiosa, al mismo tiempo es una universidad que depende del Estado. Y el director, cada que el presidente de Egipto quiere hacer un cambio, le lanza una fatwa favorable, ¿no? Como hacen los propios muftis de Arabia Saudita, cada que los reyes quieren hacer algo distinto, sacan una fatwa, ¿no? Y así. O sea, le dan la legitimidad religiosa a los actos políticos. Bueno, sin embargo, también hay profesores que se oponen a esto. Y bueno, pues él va a ser formado dentro del Azhar, en donde sí había algunos hermanos musulmanes. Poco a poco la van a ir conquistando los hermanos musulmanes, aunque siempre en la base, nunca en las autoridades. Las autoridades siempre van a estar con el gobierno egipcio. Bueno, ¿qué va a pasar con este hombre? Este hombre es muy importante porque junto con Mohamed Qutb es el hermano de Sayyid Qutb, del que les enseñé la foto, que estaba en prisión, que había sido ejecutado. Bueno, él va a ser profesor junto con Mohamed Qutb de Osama Bin Laden en la Universidad de Medina. En esta universidad, Osama Bin Laden, que era el menor del segundo hombre más rico de Arabia Saudita después de la familia real, bueno, ahí va a estudiar religión. Si pasamos a la siguiente. Y lo que va a hacer es tomar de Mohamed Qutb toda la ideología de Sayyid Qutb y de Abdullah Azzam, lo que era su tesis. La tesis es: el yihad es la primera obligación del musulmán después de creer. Y si se dan cuenta, lo que hará Azzam y Osama Bin Laden, pues va a ser ir a pelear a Afganistán contra la Unión Soviética, pero después de derrotar a la Unión Soviética, sí, con ayuda de Estados Unidos, con ayuda de todos los países árabes, etc., van a decir: esta victoria fue nuestra, porque la hicimos peleando por Dios, porque la hicimos peleando con el Corán en la mano, o sea, con los lineamientos del Islam, sí, con la técnica de Occidente, porque eso sí hacen los islamistas, la técnica de Occidente no la rechazan. No están de acuerdo con las ideas, pero la técnica no la cuestionan, al contrario, la consideran muy oportuna. Lo que van a hacer los países árabes después del asesinato de Sadat va a ser expulsar va a ser canalizar ese yihadismo que se está formando entre los movimientos radicales, no hacia Palestina ya, porque Palestina todavía en este momento está dominada por grupos laicos,
como Al-Fatah, como el Frente Popular de Liberación Palestino, sino canalizarlo hacia Afganistán, donde está un enemigo que realmente les preocupa. Israel ya no les preocupa. Israel, de hecho, los países árabes ya quieren coexistir con él, quieren hacer negocios con él, los distintos grupos económicos, y pues el conflicto palestino es un impedimento tanto para las élites israelitas ya como para las élites árabes. Sin embargo, la Unión Soviética sí era un peligro dentro de esta lógica de poder, sobre todo para las monarquías del Golfo, que pues toda la riqueza petrolera la estaban acumulando entre unas cuantas familias. Pues el socialismo en teoría predica que todo se reparte, ¿no? Bueno, digo en teoría. Sin embargo, lo que sí predicaba es que se nacionalizara, ¿no?, el petróleo y que se estatalizara. Entonces, bueno, iban a perder todos estos ingresos. Canalizan el yihad que se vaya a Afganistán. Entonces derrotan a la URSS y estos musulmanes se van a crecer. Entonces van a considerar las tesis de Abdullah Hassan respecto al yihad y van a decir, bueno, esta es nuestra base, como Medina lo fue para el profeta, para ir a recuperar Palestina, como el profeta lo hizo con la Meca. Y Osama Bin Laden va a agregar, y no solo Palestina, todo lo que está ocurriendo, todas esas ideas que tienen en torno a Palestina, las va a trasladar a Arabia Saudita. Porque en Arabia Saudita, si recordamos, hay una presencia en bases militares desde la Guerra del Golfo. Entonces, para Osama Bin Laden, esto es una profanación. Porque hay una parte del Corán donde dice que los no musulmanes no tenemos derecho de entrar a los santuarios musulmanes. Aquí la diferencia está en qué se entiende por santuario. Si es solo la Meca y Medina, dice Osama Bin Laden, no, pues santuarios toda Arabia Saudita. Porque el primer califa del Islam sí expulsa a los no musulmanes de la península arábiga, exceptuando el Yemen y algunas regiones de Omán, pero los expulsa porque se rebelan contra el Islam. Entonces los que no vuelven a aceptar el Islam los expulsan, no por no ser musulmanes, sino por ser una posición política. Eso es lo que me gusta más que quede claro, ¿no? Bueno, la siguiente Al-Qaeda, nada más para retomar el nombre, significa la base, y es precisamente la base de datos de todos estos yihadistas que fueron a pelear a Afganistán en la década de los 80s. Entonces, bueno, pues en su mayoría son precisamente de los países árabes. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa en Palestina en este momento? A grandes rasgos, desde el 67 hasta la fecha, la OLP, si bien, el grupo Al-Fatah de Yasser Arafat, si bien domina la OLP, no tiene una gran influencia ya sobre la sociedad palestina. O sea, solo es un representante, pero digamos, más de los países árabes, más bien reconocido por el resto de los países árabes que por la propia sociedad palestina. ¿Por qué? Porque Al-Fatah y la OLP ya no se encontraban en Palestina porque Israel no les permitía operar dentro, obviamente eran la oposición también. Entonces, bueno, ¿qué hacen? Se van primero a Jordania. En los 70s hay una guerra civil, famoso Septiembre Negro, se pelean los de la OLP contra las tropas del rey Hussein de Jordania, se van de Jordania a Siria y luego a Líbano. En Líbano estalla la guerra civil libanesa y los palestinos toman partido con los chiitas, se meten en el conflicto libanés al mismo tiempo que están peleando con los israelitas. Se termina metiendo todo el mundo, sirios, israelitas, sauditas, americanos, etc. Finalmente, la OLP va a ser expulsada de Líbano, pero no por los israelitas, sino por los sirios. La van a expulsar y se van a refugiar en Argel. Eso es en el 84, me parece. Bueno, ese año las naciones árabes se dan cuenta de que el conflicto palestino, pues es si bien el conflicto palestino durante mucho tiempo servía como una especie de pantalla para desviar todas esas frustraciones sociales hacia Palestina, ahora más bien era una pantalla que utilizaba la oposición política, tanto izquierdista radical como islamista, contra los gobiernos en el poder. Entonces consideran que el conflicto palestino tiene que terminar y tienen que negociar con Israel. O sea, se dan cuenta, reconocen que Israel tiene mucha influencia geopolítica, o sea, finalmente se van hacia la política real. ¿Y qué hacen en una conferencia de la Liga Árabe en el 84? Invitan a la OLP a que negocie con Israel. Nunca reconocen a Israel, nada más, porque todavía está ese juego de símbolos políticos.
¿Qué hace la OLP? La OLP está en Argelia, de Argelia se va a Túnez, anda también por Libia, pero no está en Palestina, ni siquiera está cerca de Palestina. Pierde completamente una presencia política en Palestina, salvo alguno que otro grupo como los mártires del Aqsa que siguen operando ahí. Entonces dicen los palestinos, pues vamos a reconocer a Israel, vamos a renunciar, dicen al terrorismo, pero bueno, yo diría la actividad bélica, que no es lo mismo, porque terrorismo todo el mundo lo hace. Una guerra implica terrorismo. Entonces renuncian a la actividad bélica, reconocen al Estado, reconocen que van a reconocer a Israel. Después de unas negociaciones, se dan en Madrid, en Oslo. Los israelitas son obligados a asistir, porque estaba en ese momento en el poder un tipo muy de ultraderecha, conocido como Isaac Samir. Después va a haber elecciones y va a ganar este hombre que es Yitzhak Rabin, que era moderado y que finalmente por su moderación va a ser asesinado por un extremista judío. O sea, le pasa lo mismo que a Sadat, aunque Sadat, bueno, yo no estoy de acuerdo con cómo se condujo políticamente, pero es un equivalente en el sentido de que es visto como un traidor, ¿no? Entonces los extremistas judíos lo van a matar, ¿no? Bueno, Yasser Arafat, él lo están firmando aquí el Acuerdo 2, bueno, en el 93, que le reconocen al Estado de Israel y al mismo tiempo van a ser reconocidos como los interlocutores de los palestinos por parte del Estado de Israel, y ya no solo de los árabes, sino de la comunidad internacional. Pero ¿qué pasa en Palestina en términos religiosos con todos estos grupos que estaban naciendo? Como podemos ver, los hermanos musulmanes se dispersaron por todo el mundo árabe, incluso más allá del mundo árabe, y Palestina obviamente no fue la excepción. Incluso, para sorpresa de todos, este organismo religioso va a ser muy apoyado por Israel, en Israel. Y durante el periodo de ocupación israelí van a aumentar considerablemente el número de mezquitas, el número de instituciones religiosas. ¿Por qué? Porque Israel buscaba dividir a la sociedad palestina entre los organismos laicos dominados por Al-Fatah y el Frente Popular de Liberación Palestino y los religiosos en este caso. Y lo logran hacer. Claro, les pasa como les pasó a todos los países árabes. Aventaron una piedra para arriba, que trae que temprano les cayó, y más fuerte. Bueno, en el 87 se da la Nakba, la Intifada, que significa despertar, pero un despertar así como sacudida. Entonces esta Intifada también se conoce como la guerra de las piedras, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Cómo está peleando con una onda contra un tanque. Pero en términos religiosos, aquí será cuando esas asociaciones de los hermanos musulmanes van a ser vistos ya como los representantes sociales. Ya no tanto los grupos Al-Fatah, el Frente Popular, etc., sino los grupos religiosos. Entonces, en el 88, durante la Intifada, van a fundar Hamas. Ahí es cuando nace Hamas. Por eso siempre se dice en los círculos académicos, bueno, es que Hamas es una creación de Israel. Pues es una creación de Israel porque le inyectaron tanto dinero a los hermanos musulmanes, de donde nace Hamas. Para que después naciera la siguiente, por favor. Bueno, antes de hablarles de Hamas, con Hamas casi cierro, les menciono este otro grupo que es muy importante, que es la Yihad Islámica. La Yihad Islámica, así como Hamas, también tiene su origen en Egipto, pero no tanto en los hermanos musulmanes, sino en una decisión que se da de los hermanos musulmanes, porque, como recordarán, los hermanos musulmanes tenían mucha influencia en la política, fueron perseguidos después por Nasser, tenían representantes como Sayyid Qutb. Pero ¿qué pasó con Sayyid Qutb? Que se muere al año siguiente de terminar su libro más importante, Señales en el Camino. Bueno, más bien lo ejecutan. Entonces nunca tuvo tiempo de decir lo que quiso decir en su libro. Entonces todos sus discípulos lo interpretaron a su manera. Y en los años 70 el islamismo va a haber primero una unión también expresada en términos de clase y también expresada en términos religiosos. Una unión en la que se va a buscar, y que incluso va a tener relaciones con el Estado, en la que se va a buscar acercar a través de la reforma política, como a través de los movimientos sociales. A través de la reforma política va a ser, por ejemplo, que en la Constitución de Egipto del 73 se va a incluir al Islam como religión de Estado,
y el primer artículo de la Constitución egipcia dice que está inspirada en el Corán. Bueno, pues no sé qué tanto está inspirado, pero digamos, le está dando la legitimidad religiosa ya a la ley. O sea, la gran bandera de estos movimientos va a ser que se vuelva a aplicar la Sharia, que es precisamente la voluntad de Dios, como se transmite esta a los hombres, o sea, la ley divina. Bueno, como les digo, hay una escisión en estos grupos a principios de los 80s, los que se radicalizan y matan, por ejemplo, al presidente Sadat, etc. Y pues una de esas decisiones va a ser la Yihad Islámica Egipcia, que va a tener su correspondiente en Palestina. Y va a ser fundada desde la década de los 80s por una rama de la Yihad Islámica Egipcia que peleaba en Gaza. La siguiente, por favor. Bueno, nada más, también otra cosa de la Yihad Islámica es que este sí es un grupo que casi toda su acción política es más bien militar, o sea, es bélica. En el caso de Hamas tiene muchos brazos. Tiene el brazo social, que es a través de financiamiento médico, educativo, construcción de vivienda, etcétera, crear una red social que sea alterna al Estado ilegítimo. Eso lo hicieron en Egipto y lo están haciendo en Israel. Y para ellos, para los hermanos musulmanes como para Hamas, pues ambos son ilegítimos, ¿no? Unos por ser judíos y no reconocer la soberanía musulmana. Ese es el gran problema religioso respecto al Estado de Israel. No que haya una comunidad judía, sino que esa no reconozca la superioridad del Islam como sistema de gobierno o como sistema dominante. Y por otra parte, en el caso de Egipto, pues es un gobierno sí de musulmanes, pero musulmanes que están con unas ideologías que no son musulmanas, que por lo tanto se duda si son o no musulmanes. Bueno, Hamas va a, como les digo, va a ser fundado en el 87. Su líder va a ser Ahmed Yassin, también es ciego, ¿se dan cuenta? Igual es hermano musulmán, estudiado en el Azhar, también. Va a ser el líder espiritual hasta el 2004, en que sea asesinado por un misil que va a ser lanzado desde un helicóptero, ¿no? Y le va a dar cuando iba en su coche, después de ir a un funeral. Bueno, este movimiento va a tener una gran importancia política en Palestina. Los israelitas se están dando cuenta de esto, tenía que volver a la OLP, bueno, tenía que volver a la Fatah concretamente. Vuelve al Fatah en el 93 con una legitimidad política, pero ya no tanto social. Estaba como que muy dividido, sobre todo en Gaza. En Gaza no tenían casi ninguna presencia social, ahí estaba muy fuerte Hamas. En Cisjordania, por ejemplo, ahí sí tenían más presencia porque pues históricamente ahí es donde se habían articulado muchos, donde habían operado, etc. Y sobre todo donde se les va a permitir establecer sus primeros espacios autónomos, las primeras ciudades de autonomía palestina por parte del gobierno israelí. Aunque es una autonomía realmente muy, pero muy limitada. Al final les voy a enseñar una foto de eso. La siguiente, por favor. Bueno, otro grupo religioso muy importante es Hezbollah. Significa el partido de Dios. Hezbollah es, en árabe es Hezbollah. Es un grupo chiita. En Líbano, la mayoría de los musulmanes son chiitas, mayoría un 60, un 65%, sobre todo porque muchos cristianos se han exiliado. Digo muchos cristianos, pero muchos musulmanes sunitas se han exiliado de Líbano durante el siglo XX. No han sido chiitas, si bien hay comunidades importantes en Argentina y en otras regiones, no hubo tanto movimiento, tanta migración. Bueno, los chiitas es el grupo mayoritario en términos de población, pero es un grupo marginado socialmente en Líbano, que está dominado por las élites cristianas, maronitas, y por las élites musulmanas sunitas. Entonces, cuando estalla la guerra civil, estos se organizan, buscan apoyos de la República Islámica de Irán, que acaba de tener su revolución en el 79, y que se los va a dar obviamente para poder entrar en el mundo árabe, como aspiraban a hacerlo, porque una de las presiones de la revolución islámica de Irán, como de todas las revoluciones, como la francesa, como la soviética, pues era expandirse, ¿no? Finalmente no lo logran hacer, pero sí van a influir mucho en Líbano. Este movimiento es muy importante porque Líbano, en los años 80, va a ser una especie de Vietnam para Israel. Y va a ser Hezbollah, el grupo que lo va a derrotar. Y no una vez, lo acaba de derrotar hace unos 3 años. Cuando fue la guerra en Líbano, igual Hezbollah lo volvió a sacar de Líbano.
La siguiente, por favor. Bueno, como les decía, en realidad la autoridad que puede ejercer, ya no es la OLP, ya se llama Autoridad Nacional Palestina, es realmente mínima. O sea, si se dan cuenta, las ciudades están separadas. Hay todavía asentamientos judíos en Cisjordania, en Gaza ya no, ya se fueron. También era como el cambio, ¿no? Te doy Gaza para desequilibrarte en tus estructuras políticas y a cambio me voy a quedar con Cisjordania lentamente, ¿no? Bueno, frente a la imposibilidad política, frente a las acusaciones de corrupción que pesan sobre los líderes de la Fatah, incluyendo el Yasser Arafat, y frente a que son observados como traidores al movimiento palestino y por lo tanto también al Islam, pues Hamas, aparte con recursos económicos que proceden de asociaciones religiosas internacionales, pues va a ganar un importante capital político que le va a llevar a ganar las elecciones de hace 2 años en Palestina. Aquí hay otra cosa que también es digna de mencionar. Los movimientos islamistas en todo el resto del mundo, si bien, como les decía, hubo una decisión entre aquellos que buscaron la reforma política jurídica dentro de los canales institucionales y aquellos que buscaron el cambio fuera de los canales institucionales, pues bueno, cuando estos grupos que finalmente se quedaron en la institucionalidad logran triunfar dentro de los mecanismos que se les permite, como son los procesos electorales, y no se les reconocen los triunfos, como en el caso de Argelia o en el caso de Hamas, que a Hamas se le dice participa en las elecciones, pero ya cuando vence, dicen en la Unión Europea no vamos a reconocer un gobierno terrorista, ¿no? O de Estados Unidos igual. Entonces, bueno, cuando pasa esto, ¿qué ocurre? Pues se radicalizan. O sea, niegan el sistema, salen de él, rompen con la institucionalidad y finalmente van a ir confirmando las tesis que han venido desarrollando dentro de toda su literatura política de unos décadas para atrás. A ver si en la siguiente hay una más. No, ya es la última. Bueno, pues creo que más que nada mencionar así para finalizar de que si vemos el conflicto palestino lo podemos explicar desde una perspectiva social o política, también podemos identificar desde dónde y hasta dónde llegan las implicaciones religiosas en este conflicto. Sin embargo, en el Islam, al ser una religión estrechamente vinculada a los aspectos políticos y sociales con los religiosos, pues será muy difícil distinguir uno de otro, siempre se estarán entremezclando. Bueno, es cuanto, si hay preguntas. No hay ninguna pregunta. Bueno, te felicito por tu exposición de la documentación que tienes, pero me gustaría saber un poco, a raíz del reciente conflicto en Palestina, ¿hasta qué punto sería válido concebir la presencia religiosa de Irán, de la República Islámica de Irán, quien apoyó a Hamas y es quien apoya económicamente, en parte, a Hamas, y además el personaje escatológico que se ve ahorita con fuerte influencia en Hamas, que a pesar de ser sunitas, reconocen la presencia de Mahdi, el personaje célebre y principal de los chiitas. No sé si tienes alguna opinión de eso. Sí, bueno, respecto al primer punto, considero que aquí ya, más que pensar en si es legítimo o no, pensar que es parte de los juegos de poder que se dan en el Medio Oriente, ¿no? Y tomar en cuenta, considerar que, por ejemplo, la República Islámica de Irán es un estado muy importante en cuanto a todos sus recursos minerales que tiene, porque le dan a su vez una solidez económica que se traduce en influencia política, y al mismo tiempo, pues considerar que finalmente aquí está ocurriendo algo que pasa en la mayoría de los conflictos. Si no tengo de dónde agarrarme, busco al que sea más cercano. Y eso, por ejemplo, pasa entre dos naciones como Siria e Irán, que son muy distintas entre sí, pero que ahora son, por ejemplo, aliados políticos. Entonces, bueno, por ejemplo, Hamas
aquí la cuestión es que los sunitas, bueno, lo he escuchado personalmente y también como me he documentado, los sunitas sienten cierta adversidad hacia los chiitas. Y de hecho, Hamas durante mucho tiempo estuvo muy vinculado más bien con, por ejemplo, Arabia Saudita, con todas las petromonarquías del Golfo, de la península arábiga, y en este momento Irán era el enemigo durante la década de los años 80. Sin embargo, ahora que Hamas está, digamos, expulsado de todo tipo de incorporación política por la comunidad internacional, e incluso por buena parte de la comunidad árabe y musulmana, pues está buscando apoyarse en Irán, que le ha brindado su apoyo, como en su momento la OLP lo hizo con Irak. Ahora, lo del Mahdi, sí es un personaje muy importante dentro del chiismo, pero es una narrativa que también está presente dentro del sunismo, que si bien la retoma Hamas, sí, de hecho la retoma Hamas, y es una narrativa que incluso podemos rastrearla desde el Corán, aunque está más bien presente dentro de la sunna o tradición musulmana, pero no solo dentro del chiismo. Si bien el chiismo le ha dado no solo un soporte teórico, sino es, digamos, la parte central de su religiosidad, en el sunismo, y más en estos momentos que son percibidos por las religiones como episodios, en cierto sentido, apocalípticos, o sea, en los periodos de crisis, de conflicto, etc., pues es muy natural que esta presencia del Mahdi esté más vigente que en otras ocasiones. Y parte inspiró a Hamas. Sí, exactamente. Bueno, y también si le quitamos lo religioso, yo me atrevería a decir que también hay narrativas palestinas que tienen su origen desde el periodo del judaísmo, que pues de alguna manera siguen presentes en la región, ¿no? Como toda esta experiencia profética mesiánica. No hay ninguna otra. Pues bueno, pues entonces damos por concluida la sesión del día de hoy y espero que les haya gustado.